Eh, Mi nombre es Gerardo López y esta es la grabación para el parcial del segundo corte. Aquí yo ya tengo abierta la, la página PHP MyAdmin, que es donde vamos a crear nuestra base. Entonces, lo primero que hacemos es crear la base y esa base se va a llamar parcial. Una vez creada la base, vamos a crear una tabla que se llama usuarios. A esta tabla le vamos a crear 5 columnas que son los 5 datos que queremos capturar. ¿Cuáles van a ser esos datos? Esos datos inicialmente pues los vamos a nombrar como, los vamos a denominar como nombres, que es el primer atributo de nuestra tabla de tipo varchar con una extensión de 20 caracteres. Nuestro siguiente atributo va a ser apellidos de tipo varchar, también con 20 caracteres. No, el siguiente es correo electrónico de tipo también varchar de 20 caracteres. El siguiente dato va a ser la fecha, fecha n de fecha de nacimiento. Si bien el requerimiento nos solicita la fecha de cumpleaños, pues la fecha de nacimiento también nos da la misma información, porque aquí nos señala en qué día y mes de cada año se cumple el aniversario de nacimiento de la persona. En ese caso sería la fecha de cumpleaños y cumpliríamos con el requerimiento. Finalmente, se debe capturar en nuestro programa y en la base de datos la edad del usuario que se está registrando. Este dato sí lo vamos a crear de tipo entero y con esto cumplimos todos los campos que se requieren dentro del ejercicio. Guardamos la información, entonces en ese orden de ideas ya tenemos tanto la base como la tabla donde van a llegar todos nuestros datos. Lo siguiente que hacemos ya es iniciar el proceso de captura de los datos. Para esto en Jenny abrimos un nuevo documento. Este documento lo vamos a guardar como index dentro de la carpeta correspondiente. Aquí ya dentro de SAM, dentro de htdocs, ya tengo una carpeta creada que se llama parcial. Y dentro de esta carpeta vamos a crear nuestro primer archivo, que va a ser index.html. Adicional a este documento, también necesitamos crear el documento que va a ejecutar, que va a ser el encargado de ejecutar todo nuestro código. Aquí el nombre que yo le voy a poner va a ser backend.php y lo vamos a guardar en la misma ubicación donde guardamos nuestro index de parcial, que es en esta URL. Listo. Una vez tenemos los dos archivos, entonces iniciamos creando el formulario con los campos de captura. Para esto entonces voy aquí a reciclar un código que siempre hemos usado en los ejercicios correspondientes.
Voy a reciclar este código que básicamente son los datos, las llaves que abren y cierran mi código HTML y mi código body. Y dentro del body vamos a encontrar nuestro form. Listo, ok. Una vez iniciamos con estas llaves, entonces dentro de body le vamos a poner un título al ejercicio que va a ser formulario de captura de datos usuario. Aquí le ponemos le decimos a HTML que me imprima dos líneas en blanco, y empezamos programando nuestros campos para captura. Entonces, ¿qué es lo primero que queremos capturar? Nombres. Los nombres de nuestros usuarios. Entonces, para eso usamos una estructura que se llama input, y este input va a ser de tipo texto, y va a tener un nombre que se llama nombres. Ok. Ahora vamos a capturar los apellidos. Igual vamos a tener esta misma estructura de tipo texto, pero aquí ya se va a llamar apellidos. Muy bien, vamos a copiar estas estructuras que las vamos a necesitar para los siguientes 5 campos. Entonces, esto se va a llamar correo, y este campo va a ser de tipo texto y lo vamos a llamar correo. Vamos a tener otro campo que se va a llamar fecha de nacimiento, y como lo dijimos hace un rato, también nos va a dar el dato de fecha de cumpleaños. Este dato sí va a ser de tipo fecha, de tipo date, con nombre fecha n de nacimiento, y finalmente vamos a tener un dato que se llama edad, que va a ser de tipo entero, pero aquí no declaramos entero, sino declaramos number, de tipo número, de tipo número, que se va a llamar edad. Ok, finalmente vamos a programar un input final, un input de tipo submit, con un valor que básicamente el valor es el dato que tiene el botón de acción, para que sepamos para qué se va a usar, que dice que va a decir enviar datos.
Ok, a estos inputs es importante ponerles unos cambios de fila, si no vamos a tener todos los datos uno delante del otro, entonces estéticamente no se va a ver bien y pues nos va a confundir a la hora de capturar los datos. Entonces aquí le vamos a poner a cada uno, aquí al final, no mentiras, no es acá, sino es acá. Al final le vamos a poner dos líneas, que me imprima dos líneas en blanco. Y básicamente aquí ya tenemos nuestro formulario. Aquí me hace falta algo que es programar el formulario. El formulario me va a decir, aquí vamos a poner qué es lo que quiero hacer con estos datos. Entonces inicialmente le vamos a decir que este formulario va a contener un método de tipo post para que remita los datos con una acción a el archivo que ya tenemos creado que se llama backend.php. Guardamos los datos y lo primero que vamos a hacer es probar esta primera parte de captura de los datos. ¿Cómo lo vamos a probar? Localhost. Venimos al navegador y ponemos localhost. Ponemos la URL de nuestros archivos, que en este caso es localhost parcial. Enter. Entonces, como vemos, ya tenemos nuestro primer formulario, nuestro formulario de captura de datos listo para trabajar. Muy bien. Como ya podemos trabajar en nuestro formulario, pero aún no tenemos nada programado para hacer. No tenemos nada programado para estos datos, entonces vamos a empezar a trabajar en nuestro archivo backend. Aquí voy a volver a capturar, voy a volver a reutilizar mi código. Sin embargo, en este momento no voy a usar, por ahora no voy a usar form, sino voy a usar otro tipo de estructuras acá en mi archivo PHP. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en nuestro archivo PHP? Entonces vamos a declarar las variables que me van a recibir los datos que llegan de index. ¿Cuáles van a ser esos datos? Entonces inicialmente vamos a declarar esas variables como pongámosles un nombre. Entonces, por ejemplo, le podemos poner dato n de nombre, que es igual a el comando request. Abrimos llaves y dentro de esas llaves definimos que el dato de entrada es nombres. Bueno, aquí me hace falta algo. Y lo que me hace falta es iniciar el PHP.
y este PHP, estos datos tienen que estar dentro de la llave PHP. Entonces aquí abrimos, lo cerramos, muy bien, y aquí cambiamos la comilla doble por comilla sencilla y le ponemos nombres. Es bien importante que esos datos queden igual en los datos de salida, queden exactamente igual a los datos de entrada en el código. Entonces, como vamos a reutilizar esto varias veces, aquí este comando es request esto lo vamos a trabajar de esta manera. Entonces acá lo que vamos a hacer es ajustar nuestros datos para que me permitan nombrarlos y ajustarlos para que me permitan capturar y manejar esa información que me va a llegar de index, la puedo manejar en este nuevo archivo backend. Entonces aquí es apellidos. Entonces aquí el dato C es el dato correo. Aquí el dato edad. Bueno, acá es bien importante una cosa. Por ahora, este dato edad no lo voy a trabajar desde acá. Este dato edad no lo voy a capturar directo, no va a ser capturado, no va a ser diligenciado por el usuario, sino voy a intentar calcularlo en mi programa, de tal manera que me dé la fecha exacta y así evitamos errores al momento de la captura de datos. Claro, obviamente si mi fecha de nacimiento está mal capturada, pues voy a tener un problema, pero ahí evito un poco que los usuarios me capturen datos que no correspondan. Entonces aquí fecha de nacimiento, fecha n, y por ahora no me van a llegar más datos. De los 5 datos solo me van a llegar 4. Y pues más adelante vamos a ver cómo podemos calcular desde mi script la fecha, la edad del usuario que estoy registrando. Una vez tenga mis datos de entrada, lo siguiente que voy a hacer es crear mi clase, que va a ser nuestra plantilla para el objeto. ¿Vale? Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es crear una clase que se va a llamar enviar datos. Ok, entonces esta clase abrimos y cerramos las llaves y lo primero que va a hacer esta clase es con lo primero que vamos a hacer en esta clase es crear los atributos que le corresponden. ¿Cuáles van a ser esos atributos? Los mismos datos de entrada que tenemos. Entonces vamos a crear primero los atributos de entrada. Entonces private
Esto hace que los datos dentro de mi clase solo puedan ser, solo puedan ser consultados dentro de la misma clase. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar estas variables que vamos a poner como atributos? Entonces, lo primero le vamos a poner a esto db nombres. Entonces, como este dato lo vamos a necesitar, entonces para efectos de captura de datos lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, inicialmente, ¿cuáles son los datos que vamos a capturar? Vamos a capturar los datos nombres, apellidos, correo, fecha de nacimiento, y aquí uno de los atributos va a ser la edad. Y también vamos a crear un atributo adicional que va a ser nuestra conexión. Ahora más adelante vamos a ver cómo va a funcionar este atributo conexión. Una vez tenemos estos datos, entonces dentro de mi clase voy a crear mi primer método. ¿Cuál va a ser mi primer método? Pues inicializar esos métodos, darles valor a los atributos que acabo de crear. ¿Cuál va a ser ese valor? Entonces, para eso voy a crear un método que se va a llamar public. Public para que el método pueda ser consultado dentro y fuera de la clase. Public function. Un método de tipo función que se va a llamar inicializar. Este método va a tener unos datos de entrada. Entonces los datos de entrada que voy a definir va a ser el dato n por nombre, el dato a por apellido, el dato c por correo, el dato fecha y el dato fecha de nacimiento. Estos datos, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Pues básicamente lo que vamos a hacer es crear unas variables que se van a llamar, entonces, no mentiras, aquí no vamos a crear ninguna variable, las variables ya están creadas. Entonces yo lo que voy a hacer es acceder a las propiedades voy a acceder a las propiedades de mi primera variable, que va a ser la variable dbNombres, y a esas opciones y una vez acceda, le voy a asignar el valor que me llegue por parámetro de la variable n. Ok. Como este comando va a ser repetitivo, también lo voy a poner de esta manera. These nombres, también tengo these apellidos de la variable a, this correo de la variable c y this fecha nacimiento de la variable que llega por parámetro de la variable fn. Como el propósito de esta función es inicializar las variables, hay dos variables que todavía tengo pendientes por inicializar. La primera es
la variable edad. Pero para poder asignarle un valor a la variable edad, tengo que calcular cuántos años han pasado entre la fecha de nacimiento de mi usuario y la fecha actual. Para eso, lo que voy a hacer es reciclar un código muy interesante que hay acá de PHP, donde básicamente lo que vamos a hacer en términos generales es primero establecer una fecha de inicio, una fecha de finalización y calcular cuántos años han pasado entre esas dos fechas, y una vez tenga yo ese dato, se lo voy a asignar a mi variable edad. ¿Cómo lo hago? Entonces inicialmente lo que voy a hacer es usar una clase dentro de PHP que se llama datetime. Esta clase lo que me permite es crear objetos de tipo fecha para poderlos manejar y poder hacer el cálculo que necesito. Entonces, ¿cuál va a ser el dato de entrada? Mi dato de entrada va a ser la fecha de nacimiento, fecha de nacimiento. Entonces ese va a ser el nombre de mi primer objeto de tipo name y va a recibir un dato por parámetro que va a ser el dato fn. Aquí también vamos a usar este dato fn, que es la fecha de nacimiento. El siguiente dato que vamos a usar es pues el dato final, que va a ser la fecha de hoy, la fecha en la que se va a calcular el dato. Entonces, cuando lo dejamos sin parámetro, básicamente lo que hace el lenguaje es asignarle la fecha actual a la variable, o mentiras, al objeto al que estoy creando. En este caso, el objeto se llama hoy y le va a asignar la fecha de hoy a ese objeto. ¿Cuál es el tiempo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es cambiar el dato de esta variable a la variable años. Entonces, years. Voy a crear una variable que se llama years y a esa variable le voy a asignar el valor de fecha de nacimiento asignándole la función diff. Esta función básicamente lo que me permite es calcular esa distancia que hay numérica entre fecha de nacimiento y la fecha de hoy. Y finalmente lo que vamos a hacer es a mi variable le voy a asignar a la variable que quiero inicializar, que en este caso mi variable es debe edad, el dato que tengo, o el dato que se le asignó, el dato que tengo calculado en la variable years. Pero yo no necesito todo el dato, sino únicamente necesito la cantidad de años. Entonces, por eso le defino el método y del cálculo para que me devuelva únicamente la cantidad de años transcurridos. De esta manera puedo calcular
los años únicamente con la fecha de nacimiento es ya inicializar nuestra última variable, que es la variable conexión. Entonces aquí básicamente lo que vamos a hacer es eh, darle valor a esa variable. Pero ¿qué valor le vamos a dar y por qué es importante esta variable para nuestro ejercicio? Aquí vamos a reciclar un código que usamos en la última clase de programación orientada a objetos, y aquí básicamente lo que le vamos a dar es el valor de la conexión del script que me permite conectar mi PHP con la base. Listo. Una vez hecho esto, básicamente este código, bueno, me voy a volver un poco y vamos a explicar qué dice el código. Entonces, básicamente mi variable es conexión y la voy a igualar a MySQL y connect. ¿Con qué parámetros? El primer parámetro que me pide este script es el servidor donde está alojada la base de datos, que en este caso es localhost, el usuario administrador de esa base, que para nuestro efecto es root, la contraseña, nuestro root no tiene contraseña, y el nombre de la base. El nombre de la base que estamos usando es parcial. El ORDAY básicamente es la orden, la acción que el código debe ejecutar en caso de que la conexión falle por algún motivo. Y básicamente lo que nos muestra es un mensaje que va a imprimir en pantalla que va a decir que tiene problemas de conexión. Una vez hecho esto, ya tendríamos nuestras variables inicializadas. ¿Cuál sería el siguiente paso? Crear un nuevo método. Y ese método va a ser el método que va a ejecutar nuestro proceso de envío y guardado de los datos en la base de datos. Entonces, el nombre que le vamos a poner va a ser guardar. Este método pues no tiene datos de entrada, entonces lo dejamos sin parámetro. Para el efecto, entonces vamos a reciclar la otra parte del código que tenemos acá reservado. Ok, entonces aquí le vamos a hacer unas pequeñas modificaciones al código. Y básicamente, ¿qué nos dice este código? Este código lo que nos está diciendo es que va a ejecutar un query de MSQLi a partir de los datos que tenemos en la variable conexión, y va a ejecutar un código SQL que va a insertar datos en, en una tabla y a unos atributos de esa tabla, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Básicamente, ya sabemos que ya la conexión le está apuntando a la base de datos parcial. Sin embargo, en el insert, la tabla a la que le vamos a cargar los datos no es alumnos, sino le vamos a cargar a usuarios. Es bien importante en este caso que los datos queden exactamente iguales. Entonces, los nombres de las tablas y de las columnas, de los atributos de la tabla, en este caso es usuarios. Entonces es bien importante que los nombres queden exactamente iguales. ¿Cuáles son los campos que vamos a usar? Entonces tenemos nombres, apellidos
correo, fecha, fecha n, y finalmente edad. Ok. Démosle un enter acá para poder ver los datos de entrada que tenemos. Entonces los datos de entrada que tenemos inicialmente son el primer dato, en este caso sería, nuestro primer dato es nuestro primer dato va a ser debe nombres. Listo. Nuestro segundo dato va a ser debe apellidos. Nuestro tercer dato va a ser no, pero entonces en este caso, como esto es una tarea repetitiva, la vamos a cambiar de la siguiente manera. Para que podamos tener una visual completa, podríamos manejarlo de esta manera. Y acá tenemos 2, 4 y 1, 5. Ya tendríamos nuestros 5 datos. Entonces el primero son nombres, el segundo son apellidos, el tercero son correo, es correo. Es correo. El cuarto es fecha, fecha n, y el último, en este caso sería edad. Listo, perfecto. Estos son los datos que le vamos a remitir a la base con nuestro mensaje de error en caso de que se nos presente algún tipo de inconveniente. Una vez termine el envío de datos, le estamos diciendo en el método que desconecte la base de datos y finalmente que dé un mensaje de guardado exitoso. Sin embargo, a mí me parece importante que hagamos algo más. Necesitamos organizar algo acá. Puede ser este. Ok, sí. Un carácter mal copiado cuando copié el código seguramente no me tomó bien ese carácter de comillas. Vale, bueno. Entonces me parece algo muy importante que podamos imprimir los datos que guardamos exitosamente en la base, que me lo presenten en pantalla. Entonces lo que podemos hacer acá es imprimir algo que diga datos almacenados, o algo como diga datos almacenados, o que diga datos registrados en el formulario. Ok, entonces aquí podemos decir datos registrados en el formulario y imprimir. Ok, también lo podemos hacer así. Veremos.
Ok. Imprimimos dos y seguimos. Con. Entonces podemos decir aquí nombres. Y lo concatenamos con la variable db nombres. Ok. Imprimimos un salto de línea y lo hacemos para todos los datos. Nombres, aquí. Apellidos, correo, debe, correo, fecha de nacimiento, debe, fecha n y finalmente edad. Finalmente lo vamos a hacer con edad. Ok, entonces teóricamente aquí ya terminaríamos nuestra función y nuestra clase. No tendríamos nada más que cargar en la clase. Sin embargo, aún no hemos creado nuestros objetos. Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces aquí le podemos poner a un objeto enviar. Entonces más bien pongámosle a un objeto parcial. Al objeto parcial, que es igual a new, a nuestra nueva clase que se llama enviar datos. Enviar datos. Es de nuestro objeto parcial. Queremos que ejecute inicializar. Inicializar, donde le pasaremos por parámetro los datos, dato n, pesos, dato n, dato a, dato c, que es dato correo, dato fecha, no debemos pasarle más datos por parámetro, y acá le vamos a decir guardar sin parámetros adicionales. Ok, una vez guardemos esto, podemos hacer una prueba inicial de envío de datos. Entonces acá lo que podemos hacer es hacer una prueba. Con algunos datos. Vamos a poner 2003, enero 1.
Listo. Ok. Nuevo problema en el código, revisémoslo. ¿Qué pudo ser? Miremos a ver si de pronto es otro inconveniente con las comillas. Bueno, probemos con comillas dobles, también aplican para el caso. Esto puede ser un problema. Entonces probemos otras cosas. Ok, bueno, aquí ya cambiamos algunas comillas. Miremos si esto nos... Ah, bueno, démosle otra revisada. Aquí hay otro problema. Esto se supone que es así. Guardar, ok. Listo. Volvamos a cargar los datos. Volvemos a tener problemas. Miremos a ver qué otra cosa puede fallar. Ah, ok. Puede ser esto. Ok, esto también puede ser. ¿Qué otra cosa nos puede generar problemas? Miremoslo. Miremoslo desde acá. No, aún tenemos errores. Revisemos el código desde el principio. Miremos qué puede ser. Todo. A ver qué otro error podemos encontrar. A ver, todo esto funciona bien. Este funciona bien. Ya le cambié la... Ok. Acá hay una coma que me hace falta. Ok, aquí vamos a cambiar. Vamos a cambiar estas. Ok, y aquí me hacen falta solo errores de sintaxis. Vamos a cambiar esto acá. Porque esto debería ser así. Esto debería estar acá así. Ok, miremos a ver si estas modificaciones nos solucionan. Claramente fueron errores.
¿Qué otra cosa puede ser? A ver, revisemos. Datos. Las clases. Los atributos están bien. Okay. Los atributos están bien. La conexión. Aquí hay un problema parcial. Ok. Vamos a ver si hay otra cosa que puede estar mal. Revisémoslo nuevamente. Y a continuar. Bueno, digamos. Tal vez cambiemos nuevamente estas comillas. Tal vez hubo un problema en la copia como me pasó con las comillas dobles inicialmente. Hagamos la prueba nuevamente. Y volvamos a... Ok, listo. De acuerdo a a los resultados que me da la prueba, parecer todo está bien. Miremos si en la base de datos ya se cargaron datos. Efectivamente, ya hay datos cargados. Hagamos una nueva prueba. Ok. Volvamos a cargar la página. Carguémosla con datos nuevos. Nuevo 1. Nuevo 2. Nuevo 3. @.com. Hagamos una prueba diferente. Febrero 20 y enviemos los datos. Ok. Revisemos. Actualicemos. Parcial. Tabla. Efectivamente, los datos se están cargando correctamente. Finalmente, me gustaría hacer una última modificación al código. Acá, form. Perfecto. Acá podríamos hacerlo con un for, con un acción que sea igual a index.html. Bueno, lo que busco en este caso es un botón que me devuelva a la pantalla, a la página de inicio. Entonces aquí le ponemos un input de tipo submit,
con valor volver. Igual por ver. Entonces aquí, antes de todo, le vamos a poner 2 saltos de página. El formulario. Nos vamos por acá, actualizamos prueba final, prueba final, correo arroba prueba f.com y le cargamos una nueva fecha. Y enviamos nuestros datos. Efectivamente se cargaron los datos y mi botón final me va a permitir volver a la página inicial. Perfecto. Revisemos que los datos se sigan cargando correctamente. Todo funciona hasta el momento. Se logró el objetivo. Bueno, este es el final del video. Muchas gracias.